Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de Matemáticas 1. Mi nombre es Luis Francisco y voy a acompañarlos en este curso. Soy profesor de la materia en el COBATAP, plantel número 7. Lo primero que nos toca ver en este semestre son los números, son su clasificación y propiedades. Entonces, les voy a mostrar aquí una ventanita de Word para poder acompañar mejor la explicación. Bueno, ¿qué son los números? Los números son solamente símbolos que el ser humano ha utilizado a lo largo de su historia para contar. Para eso sirven los números. Y en matemáticas a estos números se les ha dado el nombre de números reales. Y estos números reales están denotados o simbolizados por la letra R, R mayúscula. Ahora, a su vez, los números reales están clasificados en dos tipos. Hay dos tipos de números reales. Vamos a acomodar la llavecita para aquí. Y los dos tipos de números reales. Vamos a poner otro cuadrito aquí para poner los tipos de números reales, que son los números racionales. Voy a escribir aquí los números racionales. Vamos a borrarle. Números racionales, que están simbolizados o denotados por la letra Q mayúscula. Y también están los números irracionales, que lo voy a anotar aquí abajo. Números irracionales. Y están simbolizados con la letra I mayúscula. Ahora, ¿cuáles son los números racionales y cuáles son los números irracionales? Simplemente los números racionales, lo voy a anotar aquí. Vamos a agrandar este cuadro un poquito para que entre la siguiente parte del texto. Los números racionales son aquellos que se pueden expresar en fracción. Se pueden expresar en fracción. Ya no se alcanza a ver la última parte, pero lo podemos agrandar aquí. Ok, estos son los números racionales. Son los que se pueden expresar en fracción. Por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto. O incluso también los números, por ejemplo, como el 2, 3, 4, 5. También se pueden expresar en fracción. El 2, por ejemplo, se puede expresar como 2 enteros o 2 entre 1. O como 2 medios, 2 entre 2, etcétera, etcétera, ¿no? Y por su parte, los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar en fracción. O sea que no hay manera de convertirlos a fracción, pues. No se pueden expresar en fracción. Vamos a ponerle el acento en la O. Listo. Esa es la diferencia entre los números racionales. Vamos a ponerle otro color para que destaque. Y los números irracionales, que unos se pueden expresar en fracción, los racionales, y los otros no se pueden, no hay forma, pues. Ok, bueno, ahora vamos a continuar. Los números racionales se clasifican a su vez de dos formas también. Hay dos tipos de números racionales. Vamos a buscar otra llavecita y vamos a insertar otra forma. Vamos a insertar la misma, pero de otro color. Vamos a ponerle un color distinto. Ok, los números racionales dije que se clasifican en dos. La primera clasificación son los números enteros y la segunda clasificación son los números fraccionarios. Aquí lo voy a escribir. La primera clasificación son los números enteros
que están simbolizados con la letra Z mayúscula, y los números fraccionarios. Ok, solo vamos a hacer un pequeño ajuste aquí. Ok, ¿cuáles son los enteros y cuáles son los fraccionarios? Pues sobreentendiendo el nombre de ellos, los números enteros son aquellos que no es necesario expresarlos en fracción. Por ejemplo, si yo tengo 2 medios, no es necesario escribir 2 medios, puedo escribir 1. O si tengo 5 enteros, no es necesario escribir 5 entre 1, sino nada más escribo el 5. Y los fraccionarios son los que tienen a fuerza que ser expresados en fracciones. O en otras palabras, los enteros son los números que no tienen decimal y los fraccionarios son los que tienen decimal. Ahora, los números enteros también tienen una clasificación. Vamos a insertar otra llavecita para explicarles la clasificación de los números enteros. Y los números enteros tienen hay tres tipos de números enteros. Vamos a insertar un cuadrito aquí. Ahora, los números enteros se clasifican en naturales, en el cero y también en enteros negativos. Vamos a ponerle aquí enteros positivos. Vamos a copiar esto 2 veces. Solo vamos a moverlo para acá y para acá para ver los tres tipos de números enteros. Enteros positivos, el cero y los enteros negativos. Yo mencioné hace un momento a los números naturales, pero los números naturales, vamos a poner una pequeña línea aquí para indicar que el cero también forma parte de estos números enteros. Ok, los números naturales, ¿cuáles son? Hace ratito lo mencioné. Los números naturales son estos de aquí, los enteros positivos. Vamos a ponerle una notita aquí a un lado. Los números naturales son los números que habitualmente usamos para contar. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito, ¿no? Por eso se llaman naturales, porque son utilizados en el mundo real, en la naturaleza, para contar objetos. Aquí a la mano no tengo muchos objetos similares. Por ejemplo, en esta libreta puedo contar mis hojas. Y lógicamente que empiezo con el 1, el 2, el 3, el 4 y así. Por eso a los números enteros positivos, que son el 1, 2, 3, 4, todos esos positivos son los números naturales. Aquí los voy a anotar. 1, 2, 3, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el 0 pues es por todos nosotros conocidos, ¿no? El número 0, que simboliza o denota el vacío o la ausencia de objetos, ¿no? Ahora, los números enteros negativos. ¿Cuáles son los números enteros negativos? Pues son aquellos que tienen antes del símbolo del número un pequeño guión, que son, por ejemplo, el -1, -2. Bueno, ya no se alcanza a ver aquí, pero aquí lo puedo agrandar. El -2, el -3, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, recapitulando, los números enteros son o están clasificados en enteros positivos, o sea, 1, 2, 3 hasta el infinito, el 0 y los enteros negativos, el -1, -2, -3, -4, -5, etcétera, etcétera, hasta el infinito. Por eso le dejo ahí los puntos suspensivos. Ahora, vamos aquí abajo con los números fraccionarios. Como dije anteriormente, los números fraccionarios
son aquellos que están expresados en decimal o en fracción. Entonces, estos números decimales están clasificados de dos formas, o hay dos tipos de números fraccionarios. Vamos a poner otro cuadrito distinto al que usamos a los números negativos para diferenciarlos. Los números fraccionarios están clasificados en dos, como dije, en decimales periódicos y decimales exactos. Esa es la clasificación de los números fraccionarios, periódicos y exactos. Ok, ¿cuáles son de cuál? Voy a agrandar aquí para que me puedan entrar los ejemplos de cada uno. Ok, los decimales periódicos son aquellos números que, por ejemplo, no tienen fin después del punto decimal, por ejemplo, 3.3333 y puntos suspensivos, o sea, el número nunca termina. Ahora, en vez de anotar los ejemplos aquí, les voy a explicar que los números decimales periódicos también están clasificados en dos, o hay dos tipos de números de decimales periódicos. Los voy a anotar aquí y vamos a poner en una forma de círculo, vamos a anotar los tipos de decimales periódicos. Vamos a usar otro color aquí. Vamos a hacerlo más pequeñito para que entre los dos tipos. Vamos a copiar y pegar. Ok, dije que los decimales periódicos hay de dos tipos, los puros y los mixtos. Bueno, no entra la palabra mixto, nada más le agrandamos aquí. Voy a moverme. Voy a moverme para acá arriba para que no haya problema. Ok, volvemos aquí. Los decimales puros y mixtos. ¿Cuáles son? Los decimales periódicos puros, aquí voy a anotar ejemplos, son esos números que tienen, o lógicamente, el número decimal infinito, que no termina. Esos son los decimales puros. Por ejemplo, 3.333. Sabemos que ese número, el 3.333, le ponemos puntos suspensivos para indicar que no termina. Esos son los números decimales periódicos puros. Y los mixtos, voy a agrandar aquí para que pueda entrar. Los decimales periódicos mixtos son aquellos que tienen, por ejemplo, después del punto decimal, por ejemplo, estoy escribiendo ahorita 3.15 y a partir de ahí tiene infinito, números 3. ¿Sí me explico? Los decimales puros, después del punto decimal, tienen el mismo número repetido infinitas veces. Los mixtos no. Los mixtos pueden tener otros números después del punto decimal. En este caso hay un 1 y un 5. Y después de esos, ahora sí, tienen un número expresado hacia el infinito. Esos son los números decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Y los decimales exactos no tienen clasificación. Los decimales exactos son todos aquellos números que cualquiera que tengan punto decimal, por ejemplo 3.4 y hasta ahí. Otra cantidad, 5.6 o 17.235. Esos son decimales exactos. Si no, noten la diferencia, que los decimales periódicos no tienen fin, esos números son infinitos, y los decimales exactos sí. Ahora, me voy acá abajo a los decimales o a los números irracionales, perdón, decimales, me quedé pensando aquí en estos decimales exactos y decimales periódicos. Pero bueno, vamos a los irracionales. Los números irracionales son muy especiales, porque aparte de que son decimales y aparte de que no se pueden expresar por
ningún tipo de fracción. eh, Son números muy conocidos y muy utilizados en las matemáticas. Voy a poner otro cuadrito por aquí, una forma que no haya usado. Solo vamos a ponerle una flechita para denotar que ahí está, números irracionales. Los números irracionales son aquellos, aquí lo voy a anotar, que no se pueden, vamos a quitar el paréntesis, no se pueden expresar en forma de fracción. Ok, ¿como cuáles? Como por ejemplo el número pi. Vamos a insertar el símbolo. Ay, perdón, ya le di insertar ecuación. Insertar el símbolo pi. Aquí está. Es por todos nosotros conocidos de que pi tiene un valor de 3.1415.9 infinito, ¿no? O 3.1416 como lo conocemos normalmente o comúnmente. Pero si vemos, estos números son números con decimales, pero a diferencia de los números decimales de acá, los periódicos y los exactos, estos de acá, los irracionales, no se pueden poner en forma de fracción. Ahorita voy a anotar un ejemplo para que noten la diferencia. Hay varios tipos de números irracionales que son como el tipo pi, son números que llegan hasta el infinito también, pero que no se pueden poner en forma de fracción. Hay varios, el número E, así se llama, o el número áureo. El número E tiene un valor de 2.7182, si no mal recuerdo. Vamos a vamos a escribirlo en nuestro Word, 2.7182. El número E minúscula, 2.7182 y hasta el infinito. Es otro tipo de número. Está también el número áurico, pero no nos vamos a meter en eso. Y prácticamente esta es toda nuestra primera parte del bloque 1, la clasificación y propiedades de los números reales. Ahora, solamente me quedó pendiente la notita para demostrarles la diferencia entre los irracionales y los fraccionarios. Vamos a insertar otra forma. Vamos a insertar esta. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos números? Miren, voy a anotar un número decimal al azar. Vamos a anotar el 2.5. Ok, este número es un decimal exacto, pero este 2.5 también lo puedo anotar como fracción. No sé, le puedo poner 5 medios, o sea, 5 entre 2. Si yo divido 5 entre 2 en mi calculadora, mi resultado va a ser 2.5. O también lo puedo anotar como, por ejemplo, 2 enteros, un medio. Puedo anotar cualquier tipo de fracción. Ahora, el número pi, 3.1415.9, etcétera, etcétera, no le puedo poner una igualdad así en forma de fracción. No existe. Solo existe una fracción aproximada, pero usar eso sería una inexactitud en matemáticas. Entonces, 3.1415.9 infinito no tiene un número expresado en fracción, así como he hecho aquí arriba. No, no hay. Vamos a intentar buscar el símbolo de vacío, que también existe. La verdad que no he buscado el símbolo de vacío. Ya lo van a ver después cuando estén en quinto o sexto semestre. Bueno, este es el símbolo que más se parece. Vamos a usarlo. Ok, 2.5 puede ser expresado en fracción como 5 medios. 3.1416 no tiene una fracción en la que se pueda hacer, en la que pueda expresarse. Esa es la diferencia entre los números irracionales y los fraccionarios, que aunque los dos son decimales,
pero tienen esta diferencia. Aquí está, le pongo el archivo Word aquí y me voy a hacer a un ladito. Vamos a ponerle acá para que tengan el panorama general de todo lo que se va a ver o todo de lo que trata este primer tema. Este primer tema llamado números, clasificación y propiedades de los números reales. En la siguiente actividad o en el siguiente tema vamos a hacer algunas actividades y algunas operaciones con estos números reales. Espero que la explicación haya sido buena y que me haya yo explicado bien. Y les dejo con este cuadro sinóptico que formamos aquí en formato Word. Me despido de ustedes y hasta luego.